Mi madre intentó convertir mi boda en la boda de mi hermana, y actuó como si a mí no me importara. Nada saca a la luz los traumas familiares más rápido que una boda. Me di cuenta de eso sentada en el suelo de mi departamento con una bata medio abierta, rodeada de muestras de tela, listas de invitados y una taza de café frío que no dejaba de olvidar tomar. Mi prometido estaba en la barra de la cocina tratando de comparar presupuestos de banquetes como una persona normal y emocionalmente estable, y yo fingía que el nombre de mi madre en la hoja de cálculo de invitados no me hacía apretar la mandíbula. Me llamo Noel. Tenía 31 años. Vivía al norte de Nueva York. Estaba comprometida con un hombre con el que llevaba 5 años y me había convencido de que casarme siendo adulta se sentiría como algo limpio y separado de todo lo feo que pasó cuando era niña. Qué ternura me daba yo misma. Muy optimista. Muy estúpida. Mis padres se separaron cuando yo tenía 5. No de esa manera vaga y civilizada que los adultos describen después para quedar bien. Mi mamá le puso el cuerno. Mi papá se enteró. Hubo gritos detrás de la puerta de un cuarto que nunca se cerraba del todo. Y recuerdo a mi papá cargando una maleta deportiva mientras yo estaba en el pasillo abrazando a un conejo de peluche de una oreja. Unas horas después, el tipo con el que ella lo engañó entró a la casa como si fuera el dueño. Yo no entendía las relaciones de adultos, pero entendía lo que era un reemplazo. Los niños siempre lo entienden. Unos días después de eso, mi papá pasó a verme mientras se quedaba con mis abuelos. Le pregunté si podía irme con él. Todavía recuerdo cómo se quedó helado, como si tuviera miedo de verse demasiado ilusionado. Mi mamá no peleó. Esa es la parte que se quedó grabada en mí más que el engaño, más que los gritos, más que los detalles que todo el mundo cree que son el verdadero trauma. Ella solo me dejó ir, como si fuera un suéter que ya no se ponía. Se casó con ese tipo rápido. Luego tuvo otra hija, mi media hermana. Y a partir de ese momento, yo fui la hija de la primera vida, a la que visitaba emocionalmente cuando le convenía. Crecí sobre todo con mi papá y mis abuelos. Mi papá trabajaba como loco. Luego terminó comprando una casita a 3 calles de la de mis abuelos, y entre los 3 tuve almuerzos para la escuela, pasteles de cumpleaños, aventones a los entrenamientos, pláticas incómodas sobre niños y todas las cosas aburridas y comunes que hacen que una infancia se sienta segura. Cuando estaba en la preparatoria, mi papá conoció a alguien tranquila y estable. Se casaron unos años después. Mi madrastra nunca intentó reemplazar a nadie ni forzar cercanía, que es probablemente por lo que confié en ella desde el principio. Mi mamá, mientras tanto, tenía un nuevo bebé, un nuevo esposo, una nueva casa y, al parecer, una capacidad emocional muy limitada. Sí seguía yendo de visita, cada vez menos conforme crecía. Cada vez que iba allá, me sentía como una de esas personas invitadas a una fiesta por compromiso. Había fotos de mi hermana por todos lados, retratos escolares, fotos de baile, manualidades de sus manitas. No lo digo de forma dramática, lo digo literalmente, por todos lados. Una vez miré la sala y me di cuenta de que no había ni una foto actual mía en esa casa. Ni una. Yo estaba en la historia, técnicamente, pero nunca en el cuadro. Mi hermana y yo nunca construimos ese tipo de lazo que la gente asume que las hermanas tienen automáticamente. Ella siempre quería lo que yo tuviera, pero no de esa forma tierna de hermanita de la que la gente se ríe. Era más bien como si no soportara que algo hubiera sido mío primero. Si yo recibía atención, ella necesitaba más. Si me daban un cumplido, ella necesitaba uno más ruidoso. Si yo tenía novio en la universidad, de pronto ella tenía un vínculo trágico con el hombre más incomprendido del mundo. Ese tipo de cosas. Yo mantenía mi distancia porque la distancia era más fácil que explicar por qué cada interacción me dejaba sintiéndome extrañamente robada. Para cuando conocí a mi prometido, ya tenía una vida decente. Nada ostentoso. Trabajaba en administración para un consultorio médico. Pagaba mis cuentas. Se me olvidaba regar las plantas y gastaba demasiado dinero en velas, que decía que eran para mi bienestar. Él era estable de una forma que no se sentía actuada. Sin discursos, sin juegos. Simplemente sólido. Cuando nos comprometimos, mi papá lloró antes que yo, algo para lo que honestamente no estaba preparada. Dijo que quería ayudar a pagar la boda porque llevaba mucho tiempo esperando verme tener el tipo de día feliz que nadie me pudiera quitar. Debí darme cuenta en ese momento de que la frase «que nadie me pudiera quitar» era tentar al destino. Planeamos la boda por más de un año. Una finca frente al lago a las afueras de la ciudad, árboles viejos, un camino largo de piedra, luces suaves sobre el patio de la recepción. No era enorme, ni una payasada de celebridades.
solo elegante de esa forma que te hace sentir más guapa de lo que realmente eres. Mi madrastra ayudó discretamente con los detalles. Mi papá pagó más de lo que me sentía cómoda aceptando. Mi prometido me decía que dejara de pedir perdón cada vez que alguien hacía algo lindo por mí. Estábamos a 2 meses y todo por fin empezaba a sentirse real de buena manera. Entonces mi mamá me llamó de la nada un martes por la tarde mientras yo estaba en mi escritorio tratando de arreglar un error de nómina. Casi nunca llamaba. Mandaba mensajes cuando necesitaba algo, claro. ¿Pero llamar? No. Así que en el segundo en que vi su nombre, supe que la paz se había acabado. Empezó la llamada con esa voz empalagosa que usa cuando está a punto de pedir algo descabellado y quiere suavizar el terreno primero. Me preguntó cómo iba la planeación. Me preguntó si estaba emocionada. Incluso dijo que estaba orgullosa de mí, lo cual me pegó tan raro que casi volteó por encima del hombro para ver con quién estaba hablando en realidad. Luego me dijo que mi hermana se había comprometido. Eso por sí solo ya habría sido suficientemente sorprendente porque, lo último que supe, mi hermana estaba saliendo con un tipo que le pedía dinero prestado y llamaba pasión al caos emocional. Pero antes de que pudiera decir felicidades, mi mamá soltó la verdadera razón de la llamada. Mi hermana y su prometido no podían pagar una boda decente. Las cosas estaban difíciles. Estaban avergonzados. Y como mi lugar era tan bonito, y como la familia debería apoyarse, y como sería significativo que ambas hijas compartieran algo especial, ¿qué pensaría yo de dejar que mi hermana usara mi lugar el mismo día? Me dio risa. No porque fuera chistoso. Más bien porque mi cerebro no procesaba que ella hubiera dicho eso muy en serio. Siguió hablando como si no acabara de prenderle fuego a mi sistema nervioso. Su idea era que mi hermana tuviera una ceremonia pequeña por la mañana, y yo siguiera con mi boda más tarde esa tarde. Mismo lugar, mismas flores puestas, misma decoración. Ahorrarían dinero. Sería romántico. Según ella, la gente hacía celebraciones conjuntas todo el tiempo. Decía todo esto como si estuviera sugiriendo que compartiéramos una receta de cocina, no el día de mi boda. Dije que no de inmediato, sin dudar, sin suavizarlo. Solo no. Eso debió ser el fin. Pero con mi mamá, un no es un límite. Es una oferta inicial. Durante las siguientes semanas, me atacó por todos lados. Llamadas en mi hora de comida, mensajes largos por la noche, notas de voz tan dramáticas que pensarías que mi negativa había causado una crisis humanitaria. Me dijo que yo tenía suerte de tener la ayuda de mi papá. Me recordó que mi hermana no tenía el mismo apoyo. Dijo que sería hermoso que sanáramos a través de esto. ¿Sanar qué exactamente? ¿Su engaño? ¿El haberme abandonado emocionalmente? ¿Sus años de actuar como si yo fuera una prima lejana por la que sentía una culpa ligera? Muy interesante su uso de la palabra sanar. Cuando la culpa no funcionó, intentó con el sentimiento. Es tu única hermana. Esa frase siempre me irrita porque asume que el parentesco crea intimidad. Es mi única hermana, sí. También es una persona que una vez le coqueteó a un tipo con el que yo salía en la universidad mientras estaba en mi cuarto usando mi suéter. Las etiquetas familiares no borran los patrones de conducta. Le dije, lo más tranquila que pude al principio, que las finanzas de mi hermana no eran mi responsabilidad. Si quería una boda por el civil, una boda en un jardín, el sótano de una iglesia con pastel del súper y una mesa plegable, perfecto. Mucha gente hace eso. Pero ella no iba a usar mi lugar, ni a compartir mi fecha. Y definitivamente no iba a ser incluida en un evento que mi papá estaba pagando. Esa última parte importaba más que nada, porque esa era la parte que nadie decía en voz alta. Mi mamá no me estaba pidiendo compartir, me estaba pidiendo entregar el acceso a algo construido por el único padre que sí estuvo presente. Ahí estaba el golpe bajo. Quería que yo hiciera espacio, otra vez, para la familia que ella eligió por encima de mí, usando recursos que venían de la vida que yo construí sin ella. Me desahogué con mi prometido una noche, mientras estaba en el baño quitándome los aretes con demasiada fuerza. Él escuchó como siempre lo hacía, recargado en el marco de la puerta, dejándome dar vueltas hasta que el coraje se volvió coherente. Luego dijo, con mucho cuidado, «Sabes que no les debes un gesto simbólico solo porque decidieron que tu día se ve más fácil que el de ellos». Eso debió consolarme. En lugar de eso lloré, no porque no estuviera de acuerdo, sino porque lo había dicho con mucha claridad. Toda mi infancia me entrenó para pensar que resistirme me hacía mala persona. Cuesta un trabajo vergonzoso enseñarte a ti misma que protegerte no es crueldad. A los pocos días, me enteré de que mi mamá lo había contactado a él directamente. Me lo dijo esa tarde en el coche, justo después de que recogimos muestras de mantelería del lugar de renta.
Estaba agarrando el volante con las dos manos de esa forma tan calmada que tiene cuando va a darme información que sabe que no me va a gustar. Mi mamá le había llamado, se portó súper linda. Dijo que solo quería hablar como familia. Y luego repitió la misma historia sobre los problemas de dinero de mi hermana y lo pequeña que sería la ceremonia de la mañana. Al parecer le dijo que él se veía como el tipo de hombre que entendería lo que es la generosidad. Lo miré y le dije, ¿de verdad trató de reclutarte para mi propio asalto emocional? Él se rió una vez, lo cual honestamente le salvó la vida a ella en ese momento porque si él se hubiera visto demasiado serio, yo habría manejado directo a su casa. Me dijo que le respondió que nunca tomaría una decisión sobre nuestra boda sin mí. También le dijo, educadamente, que nuestra respuesta seguía siendo no. Luego me preguntó si quería que bloqueara su número. Lector, futura novia. Extraño que disfruta del caos familiar desde una distancia segura. Elijan a una pareja que se ofrezca a bloquear a su suegra sin necesidad de una junta de comité. Le dije que todavía no. Sobre todo porque todavía tenía esa esperanza tonta y terca de que si yo era lo suficientemente clara, directa y adulta, mi mamá eventualmente pararía. Siempre subestimo qué tanto está dispuesta a pisotear la gente cuando cree que su necesidad es moralmente más bonita que la tuya. Y por cerca de una semana, todo se calmó. Demasiado. El tipo de silencio que no se siente pacífico sino más bien organizado. Debí confiar en ese presentimiento. De verdad debí hacerlo. El silencio se rompió cuando una de mis tías me llamó un sábado por la mañana mientras yo estaba en el súper comparando dos bolsas de ensalada igual de deprimentes. Me preguntó si ya había visto la invitación de boda de mi hermana. Le dije que no, porque que yo supiera no había ninguna boda más allá de la campaña de fantasía de mi mamá. Hubo una pausa. De esas que hacen los adultos cuando están decidiendo si se meten en sus asuntos o le prenden fuego a toda la familia con la información que tienen. Luego dijo, con mucho cuidado, que ya habían salido las invitaciones para la boda de mi hermana en la misma fecha que la mía, en el mismo lugar. Dijo que la tarjeta lo describía como una celebración familiar conjunta. Conjunta. Familiar. Celebración. Dejé mi carrito ahí mismo en las verduras y me salí porque me empezaron a zumbar los oídos. Mi tía me mandó una foto de la invitación. Cartulina color crema, florecitas impresas en las esquinas, el nombre de mi hermana en letra gigante, y abajo, un texto que hacía parecer que ambos lados de la familia habían coordinado todo esto juntos con mucho amor. No solo eso, sino que esto no era el evento pequeño de la mañana que mi mamá había descrito. Habían salido más de 50 invitaciones. Parientes lejanos, amigos de la familia, gente de la iglesia de mi mamá, todo un público. Llamé a mi mamá antes de llegar a mi coche. No contestó. Llamé otra vez. Nada. Así que manejé a su casa con esa concentración que hace que cada semáforo en rojo se sienta como un insulto personal. Abrió la puerta viéndose sorprendida, pero no lo suficiente. Eso fue lo que me terminó de hartar. Porque una parte de ella esperaba esto. Una parte de ella sabía que yo me enteraría eventualmente y había decidido mantener la mentira hasta el impacto. Entré sin esperar a que me invitara y aventé la invitación impresa sobre su mesa del comedor. ¿Qué es esto? Sss. La miró como si nunca hubiera visto un papel. Luego empezaron las lágrimas. Inmediatas. De calibre de guerra. Dijo que mi hermana y mi padrastro la habían estado presionando. Dijo que les había dicho que estaba segura de que podría convencerme. Dijo que las invitaciones ya habían salido antes de que se diera cuenta de lo serio que se había vuelto todo. Dijo que estaba en una posición imposible. Esa frase de verdad me llegó. ¿Imposible para quién? Porque desde donde yo estaba, su posición imposible se parecía muchísimo a las consecuencias de mentir. Pregunté dónde estaba mi hermana. Mi mamá dijo que había salido. Qué conveniente. Luego vino el favor. No una disculpa. No hacerse responsable. El favor. Me dijo que como las invitaciones ya estaban afuera y la gente ya había apartado la fecha, tal vez yo podría reconsiderarlo. Solo esta vez. Solo por la familia. Dijo que cancelar ahora humillaría a todos. Esa palabra otra vez. Humillar. Es increíble cómo la humillación solo importa cuando les pasa a ellos. Me senté porque de pronto me sentí cansada hasta los huesos. Fue uno de esos momentos donde el coraje pasa de ser calor a volverse frío. Miré su cocina, los imanes del refri, el frutero que probablemente nadie tocaba, los detalles comunes de una vida que ella había construido mientras yo orbitaba afuera. Y me di cuenta de algo que debió pegarme años antes. Mi respuesta nunca le había importado. Ella ya había decidido el resultado que quería y trató mi consentimiento como un trámite que entregaría después.
Así que le dije muy claro que no iba a compartir mi día de boda, ni mi lugar, ni un segundo de ese evento con mi hermana. Le dije que le había mentido a la gente usando mi nombre, y que ella misma podía desmentir esas mentiras. Le dije que mi hermana, mi padrastro y ella misma ya no estaban invitados a mi boda. No tal vez. No hasta que se disculpen. No, si prometen portarse bien. No. Punto final. Empezó a sollozar más fuerte, lo cual normalmente me habría hecho sentir mal, pero algo en mí se había roto definitivamente. Me preguntó cómo podía hacerle esto a mi propia madre. Le dije, creo que la pregunta más interesante es ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia hija? Ojalá pudiera decir que solté esa frase como una mujer compuesta y victoriosa en una serie de drama. No fue así. Estaba temblando. Se me quebró la voz a la mitad. Tenía rímel corrido abajo de un ojo. Pero igual cuenta. Cuando regresé a mi coche, me quedé ahí sentada con las dos manos en el volante y sentí ese duelo raro que viene después de que alguien finalmente confirma algo que has estado tratando de no saber. No tenía el corazón roto porque mi mamá hubiera elegido a mi hermana en ese momento. Tenía el corazón roto porque entendí que la había estado eligiendo por años, en formas grandes y pequeñas, y yo lo había disfrazado como un malentendido porque la verdad era más fea. Llamé a mi papá desde la entrada. Escuchó en silencio mientras le contaba todo. Luego dijo, «Está bien, nosotros nos encargamos». Ese hombre nunca ha sido de llamar la atención. No hace berrinches, no presume, pero cuando dice «nosotros nos encargamos», se levantan muros. Él pagó seguridad para el lugar antes de que yo pudiera decirle que eso parecía exagerado. También me dijo que llamara a la coordinadora del lugar de inmediato y le explicara la situación para que nadie pudiera hacer cambios a nuestras espaldas. Lo hice. La coordinadora, bendita sea su alma competente, se oía horrorizada por mí. Confirmó que solo mi prometido y yo teníamos autoridad sobre la reservación, y agregó notas al expediente de que mi madre, mi hermana y mi padrastro no tenían permitido entrar a la propiedad. Por 2 días después de eso, todo volvió al silencio. Sin llamadas, sin mensajes, sin discursos dramáticos. Casi me ponía nerviosa, como si la tormenta familiar hubiera pasado demasiado rápido para ser natural. Luego mi mamá se apareció en mi edificio justo antes de la cena, tocando el timbre tan fuerte que mi vecina de arriba me mandó un mensaje preguntando si le debía dinero a alguien. Se veía fatal cuando abrí la puerta. Ojos hinchados, el pelo encrespado por la humedad, coraje saliendo de ella a chorros. Pero en lugar de disculparse, se lanzó directo a las acusaciones. Mi hermana tuvo que cancelar todo. La gente estaba hablando. Mi padrastro estaba furioso. Mi hermana no estaba comiendo. Dijo que yo había humillado a la familia, arruinado el compromiso de mi hermana y convertido lo que debió ser una temporada feliz en una vergüenza. Recuerdo estar ahí parada en calcetines, agarrando un trapo de cocina, pensando, vaya, de verdad vino hasta acá para decirme que debería sentirme mal por evitar que me robaran mi propia boda. Así que le dije, lo más tranquila que pude, que nada de esto habría pasado si ella hubiera aceptado mi primer no. Que ella y mi hermana crearon este desastre sin mi consentimiento y ahora estaban tratando de pasarme la factura emocional. Luego dije lo que había estado rodeando por años sin aterrizarlo nunca. «Tienes una hija en esa casa», le dije. «Compórtate como tal, porque ya me cansé de rogar que me traten como a una». Y luego cerré la puerta. No con elegancia, no con sabiduría. Solo la cerré. Me quedé ahí con la frente contra la madera por 1 minuto completo después de eso, temblando tan fuerte que pensé que iba a vomitar. Mi prometido salió de la cocina y preguntó si ya se había ido. Dije que sí y luego empecé a llorar de esa forma fea y sin aire que hace que te duela toda la cara. Él me abrazó. Odié que necesitaba eso. También lo necesitaba. La boda se llevó a cabo exactamente como se planeó, lo cual se sentía surreal después de las semanas previas. Había seguridad en la entrada. La coordinadora tenía una lista impresa como si estuviera protegiendo secretos de Estado, y mi papá pasaba a verme cada 10 minutos con la cara tranquila de un hombre tratando de no cometer un delito vestido de etiqueta. La mañana de la boda, me desperté antes de mi alarma, y me quedé mirando el techo de la suite de la novia por un rato. No porque estuviera dudando de casarme. Para nada. Estaba teniendo pensamientos muy específicos sobre si mi mamá llegaría con algún outfit dramático de señora de iglesia y armaría una escena frente a extraños. Las bodas te hacen sentir glamurosa en las fotos y salvaje en tu sistema nervioso. Mi madrastra entró primero con café y una sonrisita tranquila. Nunca ha tratado de reemplazar a mi madre, que es probablemente por lo que confío en ella más de lo que jamás confié en la original. Me preguntó cómo estaba, y le dije la verdad. Emocionada,
con náuseas, enojada, aliviada, avergonzada de seguir enojada y extrañamente culpable por no estar más triste de que mi mamá no estuviera ahí. Dijo, a veces la paz se siente más extraña que el duelo. Luego me pasó corrector porque mis ojeras estaban dando de qué hablar. Me arreglé con unas amigas cercanas. Mi prima por parte de mi papá y una maquillista que claramente había visto suficiente drama familiar en suites de novias como para saber cuándo no hacer preguntas. De vez en cuando oía pasos en el pasillo y todo mi cuerpo se tensaba. No pasó nada. Nadie entró a la fuerza. No hubo llamadas de seguridad. Sin gritos en el estacionamiento. Solo el caos normal de una boda de pasadores perdidos. Y que alguien necesitara la plancha de vapor, y mi amiga casi tirando un arete por el lavabo. Cuando mi papá entró a verme antes de la ceremonia, se detuvo en la puerta y se tapó la boca por un segundo. Eso casi me pega más que los votos. Porque se veía muy orgulloso. No orgulloso como un papá de concurso de belleza. Orgulloso de esa forma de recuerdo cada año difícil, y aún así llegaste hasta aquí. Me dio un beso en la frente y dijo, nadie toca el día de hoy. Asentí como una persona valiente, y luego lloré directo sobre el frente de mi bata. Caminar por ese camino de piedra con él a mi lado se sintió como cruzar a una vida que tenía espacio para la alegría sin necesitar permiso. Sé que eso suena sospechosamente a una frase de alguien que se esfuerza demasiado, pero honestamente así se sintió. El lago brillaba detrás de las sillas. Mi prometido estaba al final del pasillo viéndose como si no pudiera creer que yo fuera real. Mi papá me apretó el brazo una vez antes de entregarme, y por ese ratito no fui la hija que había sido dejada de lado, o la hermana mayor que se esperaba que absorbiera el impacto, o la mujer peleando con viejos fantasmas en un vestido lindo. Solo estaba ahí, presente, querida, elegida. La ceremonia fue perfecta en todos los sentidos que realmente importan. No porque cada flor se portara bien o porque mi pelo aguantara la humedad, aunque gracias al cielo casi lo hizo. Fue perfecta porque me sentí segura. Porque cuando miré a los invitados, vi gente que había ido por mí, no gente esperando a ver si la disfunción familiar daba un espectáculo entre los tiempos de la comida. En la recepción, bailé con mi papá, me reí demasiado durante los brindis y comí aproximadamente 3 bocados de la cena porque, al parecer, gastar esa cantidad de dinero en comida no garantiza que la novia se acuerde físicamente de cómo funciona el masticar. Vinieron algunos parientes por parte de mi mamá, los que me habían contactado en privado después del desastre de las invitaciones, y dijeron que entendían por qué hice lo que hice. Fueron educados, un poco incómodos. Igual aprecié el esfuerzo. Y sí, porque la vida no puede dejar que una situación dramática muera con dignidad, me la pasé checando por encima del hombro la mitad de la noche. Cada vez que se abrían las puertas principales, se me caía el estómago. Mi esposo se dio cuenta para la segunda hora, y se acercó durante un baile para decirme, si llegan a venir, nos vamos juntos. No vas a manejar nada sola. Me reí y le dije que esa era una promesa muy poco romántica, pero muy sexy. Y nadie se apareció. Para el final de la noche, esa ausencia dejó de dar miedo y empezó a sentirse como alivio. Por una vez, nadie se apareció para invadir mi día. Me di cuenta de que había pasado tantos años preparándome para que mi mamá se entrometiera emocionalmente que la calma real se sentía sospechosa. No es algo muy sano que descubrir vestida de novia, pero ahí estaba. Después de la luna de miel, que fue corta y local y exactamente lo que podíamos manejar emocionalmente, después de todo ese relajo, la información empezó a llegarme a través de parientes. Al parecer, la boda cancelada causó un desastre enorme del lado de mi mamá. El prometido de mi hermana había estado furioso desde el principio, lo cual no me sorprendió porque incluso entre la niebla de este desastre, tenía la ligera sensación de que él no era el que manejaba el autobús. Solo fue lo suficientemente tonto como para subirse. Él se había opuesto, según una prima, cuando se enteró de cuántas invitaciones se habían mandado y lo que implicaban. Él y mi hermana se pelearon. Mi padrastro se metió, porque obviamente tenía que hacerlo. Mi mamá lloró. La gente tomó bandos. Algunos parientes apoyaron a mi hermana por reflejo porque es más joven y se ve más frágil, y el mundo tiene una debilidad rara por las mujeres que usan la impotencia como arma de forma bonita. Otros parientes empezaron a cuestionar por qué ella necesitaba exactamente mi lugar, exactamente mi fecha, y lo que se parecía muchísimo a exactamente mi evento. Esa última parte importó, porque una vez que la gente empieza a hacer preguntas prácticas, la manipulación pierde algo de su encanto. Aún así, mi mamá no había terminado, ni emocionalmente ni con su versión de la historia. Empezó a contarle a la gente una versión revisada de los hechos donde yo siempre había odiado a mi hermana,
donde yo me había negado con malicia a una petición pequeña, donde todo solo escaló porque yo era fría y rencorosa y tal vez un poco envidiosa. ¿Envidiosa de qué? Honestamente no podría decirte. ¿De sus deudas? ¿Del caos? ¿De un hombre sin límites y con un trabajo vago? Pero bueno, al principio quise defenderme ante todos. Ese viejo impulso se encendió fuerte. Escribí borradores de mensajes en mi app de notas. Ensayé explicaciones calmadas en la regadera. Imaginé a familiares leyendo mi versión y finalmente entendiéndome con lágrimas en los ojos. Luego mi esposo señaló algo tan gentil como devastador. La gente que quiere entender, normalmente pregunta. La gente que prefiere la mentira más bonita, no. Así que dejé de corretear a todo el mundo. Respondía cuando me preguntaban directo. Me mantenía en los hechos. Nada de discursos dramáticos. Nada de no van a creer lo que hizo. Aunque francamente la gente debería haberlo creído. Y poco a poco, empecé a ver quién tenía espacio para la realidad y quién estaba emocionalmente interesado en mantener a mi mamá libre de culpa, porque era más fácil que admitir que ella había construido su segunda familia encima de la primera. Unas 6 semanas después de la boda, una prima de mi mamá me llamó y me dijo: «Creo que has cargado con el papel de la hija difícil por mucho tiempo, cuando en realidad eras tú a la que le pedían que hiciera que todos estuvieran cómodos». Le di las gracias y luego me quedé sentada en mi coche afuera de la farmacia, llorando 10 minutos porque a veces lo que te rompe no es la crueldad. Es ser vista con precisión por alguien que no te debía ese esfuerzo. Ojalá pudiera decir que ese fue el punto de inflexión emocional, y que pasé el mes siguiente brillando con límites saludables y felicidad matrimonial. Eso habría estado genial. En realidad, seguía inquieta. Seguía checando mi teléfono demasiado seguido. Seguía teniendo estos flashes raros donde estaba doblando la ropa, y de pronto me sentía de 6 años otra vez, viendo cómo un hogar se reorganizaba alrededor de las elecciones de otras personas. Mi esposo lo manejó mejor que yo, sobre todo porque él no se crió en mi familia y por lo tanto tenía la enorme ventaja de la perspectiva. Me cachaba pidiendo perdón por ser demasiado y preguntaba: ¿demasiado para quién? Me recordaba que cortar contacto después de repetidas faltas de respeto no era ser dramática. Era dar información. Él también se encargó de contestar el timbre del departamento por un tiempo porque, al parecer, mi sistema nervioso le había asignado a nuestro intercomunicador el peso emocional de una bomba. Y entonces, justo cuando las cosas se estaban acomodando en un ritmo que casi se sentía normal, mi mamá llamó a mi papá. No me llamó a mí. No mandó mensaje. Fue con él, lo cual era tanto estratégico como profundamente insultante. Según mi papá, ella dijo que mi hermana estaba deprimida, que no comía bien, que casi no dormía y que estaba en serio riesgo de perder su relación para siempre. Dijo que el compromiso roto era mi culpa porque yo había sido inflexible. Luego le preguntó si él podía convencerme de ayudar a pagar la terapia o persuadirme de hacer algún tipo de declaración pública limpiando a mi hermana de malas intenciones. Cuando mi papá me contó eso durante la cena, me reí tan fuerte que se me salió el té helado por la nariz. No porque fuera chistoso, porque era obsceno. El descaro de pedirle al hombre que pagó mi boda que limpie financieramente el desastre de su intento de secuestrarla. Increíble, honestamente casi creativo. Él le había dicho que no, obviamente. Más que no. Le dijo que necesitaba dejar de tratarme como un recurso para resolver problemas creados en su otra casa. Esa frase me pegó directo en el pecho. Un recurso. Eso era. Esa era la cosa que yo había sentido por años y nunca le había puesto nombre correctamente. No amada condicionalmente. Usada selectivamente, llamada cuando convenía. Se esperaba que yo pusiera la suavidad, el dinero, la gracia, el acceso, el silencio, lo que fuera necesario para que las cosas siguieran funcionando allá, mientras mis propios sentimientos seguían siendo negociables. Me quedé con eso mucho tiempo después de que él lo dijo. Recurso. Hizo que toda la forma de mi infancia encajara en su lugar de una manera que me hizo enojar de nuevo, pero también me hizo sentir extrañamente más firme. Porque una vez que nombras un patrón, deja de sentirse como un fracaso personal y empieza a verse como lo que es. Esa noche, mi esposo me encontró en la mesa de la cocina mirando a la nada y me preguntó qué pasaba. Le dije que me daba coraje que una sola frase pudiera explicar 15 años. Me sirvió un vaso de agua. Se sentó frente a mí y dijo: «Entonces tal vez los próximos 15 se construyan alrededor de frases diferentes». Odié lo reconfortante que fue eso. También lo anoté después. Por un tiempo después de eso, las cosas estuvieron tan tranquilas que empecé a creer que la distancia podría mantenerse. No sanar. Ya no buscaba sanar. Solo mantener. Hay una diferencia. Sanar es cálido y esperanzador,
y viene con ejercicios de escritura. Mantener es cinta de aislar y rutina y elegir no contestar números desconocidos. Me volví a acomodar en el trabajo. Mi esposo y yo desciframos la vida de casados en las formas menos glamurosas posibles. ¿Quién se olvidó de cambiar la ropa a la secadora? ¿Qué lado de la cama tenía más sentido cuando llegó el invierno y la rejilla del aire empezó a hacer ruidos raros? Si tenemos comida en la casa, seguía contando como una frase de amor cuando se decía mientras comíamos galletas sobre el fregadero. Me gustaba esa parte. Me gustaba lo ordinario. Después de meses de espectáculo emocional, lo ordinario se sentía lujoso. Aún así, mi mamá y mi hermana seguían colándose a través de otras personas. Un pariente mencionaba que mi mamá la estaba pasando mal. Alguien más decía que mi hermana estaba devastada porque yo había puesto a la familia en su contra. Esto me fascinaba porque, primero, yo no tengo ese tipo de poder, y segundo, nadie había necesitado mi ayuda para notar que ella se comportaba como una loca. La familia no se puso en su contra. A la familia le entregaron pruebas impresas y un asiento en primera fila. Mi esposo quería que dejara de prestar atención a todo eso. Probablemente tenía razón. Pero yo todavía estaba en esa etapa fea del medio donde tenía límites en teoría y adrenalina en la práctica. Así que cuando una de mis primas me reenvió un mensaje largo de mi mamá diciendo que no entendía por qué la castigaba por querer que sus dos hijas se sintieran igual de festejadas, respondí, no con elegancia. Le dije que nunca había habido igualdad entre nosotras y que usar ese lenguaje ahora era casi insultante. Le dije que querer mis cosas, mi tiempo, mi lugar y el dinero de mi papá para mi hermana no era festejar. Era un robo con buenos modales. Me contestó con una frase que de alguna manera lograba ser autocompasiva y acusatoria a la vez. Algún día entenderás lo que es tener hijos jalándote en diferentes direcciones. Lo leí 3 veces y sentí que se me calentaba toda la cara. Porque eso era lo que ella pensaba que era esto. No años de negligencia, no favoritismo, no que a una hija la trataran como prescindible y a la otra como el centro de todo. Solo la carga de la maternidad, como si ella hubiera estado dividida equitativamente cuando la verdad era que siempre se había inclinado hacia el mismo lado. La bloqueé después de eso. No de forma dramática. Solo toqué la pantalla y lo hice. Luego me quedé sentada en el sillón mirando mi teléfono como si se hubiera convertido en un animalito en mi mano. Pensé que me sentiría poderosa. Sobre todo me sentí cansada. El duelo no siempre da un discurso cuando se va. A veces solo te quita el apetito por la noche. Mi madrastra llamó al día siguiente, no para husmear, solo para ver cómo estaba. Es buena para eso. Dijo que mi papá le había contado que mi mamá seguía rondando y preguntó si quería ir a cenar más adelante en la semana. Dije que sí, y cuando fuimos, encontré mi postre favorito en la mesa sin que nadie hiciera gran cosa al respecto. Eso también es amor, por cierto. No del tipo cinematográfico del que la gente publica cosas. Del tipo que recuerda qué te calmaba cuando tenías 12 años y te lo ofrece discretamente a los 31. La cena fue casi normal hasta que mi papá preguntó, ¿crees que vuelvas a hablarle algún día? Sin presión en su voz. Solo una pregunta. Dije que no sabía. Porque no sabía. A la gente le encantan los absolutos cuando no son ellos los que viven dentro de ellos. Córtala para siempre. Perdónala ya. Ten compasión. Protege tu paz. Buenos eslóganes. Mala compañía a las 2 de la mañana cuando te preguntas si volverte inalcanzable te hace fuerte o solo solitaria de una forma nueva. Mi papá asintió y dijo que no saber estaba bien. Luego agregó, pero elijas lo que elijas, no confundas la culpa con la obligación. Ojalá alguien hubiera impreso eso en un póster para mi cuarto de la infancia. Un par de semanas después, el prometido de mi hermana canceló oficialmente su compromiso. Eso me llegó por el chisme familiar. Naturalmente, porque al parecer ningún evento en esa casa puede ocurrir sin darle al menos 3 vueltas a todo el condado primero. Diferentes personas dieron diferentes razones. Algunos dijeron que él no pudo con la vergüenza. Otros dijeron que él ya tenía dudas y esto solo expuso problemas más grandes. Alguien insinuó que había habido peleas feas por dinero que no tenían nada que ver conmigo. Esa versión se sentía la más creíble. La gente que trata una boda como un disfraz rara vez tiene conversaciones sanas sobre la parte del matrimonio. Mi mamá, sin embargo, me culpó públicamente y seguido. Les dijo a los parientes que mi negativa le había roto el corazón a mi hermana. Le dijo a una tía anciana que yo siempre le había tenido resentimiento a mi hermana por ser más amada, lo cual es una de esas frases tan accidentalmente honestas que casi tienes que admirarla. Porque sí, yo había resentido exactamente eso. Qué cosa tan rara decir eso en voz alta imaginando que me hacía ver irrazonable. Pensé que la ruptura podría calmar a mi hermana.
Pensé que tal vez la humillación al menos le compraría un poco de autoconciencia. Otra vez. Qué ternura me daba yo misma. En lugar de eso, se volvió más mala. Empezó con cosas pequeñas. Una cuenta falsa viendo mis historias en redes sociales. Alguien mandándome una captura de pantalla de un post vago que claramente era sobre mí. Algo sobre mujeres que actúan como superiores porque tuvieron suerte con el dinero y los hombres. Una prima reportando que mi hermana me había llamado calculadora, fría y obsesionada con ganar. La proyección era casi elegante. Casi. Seguí ignorándolo. Sobre todo porque responder me habría arrastrado de vuelta al lodo. También porque tenía trabajo, renta, listas del súper y un esposo que merecía algo mejor que verme pasar nuestro primer año de casados peleando con sombras de tonterías familiares todas las noches. Entonces se acercó Navidad. Debo decirles que nunca me ha gustado la Navidad de esa forma sencilla en que a alguna gente le gusta. Demasiados recuerdos de la infancia pegados. Demasiados horarios divididos y regalos incómodos y adultos fingiendo que la cercanía contaba como calidez. Pero mi papá siempre se esforzaba. Y después de que me mudé sola, siguió invitándome a la cena de Nochebuena como si se diera por hecho que tenía un lugar para siempre. Una vez que me casé, mi esposo y yo dividimos las fiestas con cuidado entre su lado y el mío. Simple. Funcional. Nadie se ponía a cantar sobre la unidad familiar. Cerca de Año Nuevo, empecé a ir a terapia. No porque tuviera un colapso dramático, aunque había habido varias miniversiones muy respetables. Más bien porque estaba agotada de qué tan seguido la voz de mi mamá todavía vivía en mi cabeza, traduciendo mi coraje en egoísmo. Estaba cansada de tener una respuesta física de estrés cada vez que mi teléfono se iluminaba inesperadamente. Cansada de explicar mi árbol genealógico como si fuera un pizarrón de detectives cada vez que una pregunta simple se volvía complicada. Cansada de actuar como alguien funcional mientras seguía reaccionando emocionalmente como una hija esperando a que la elijan al último a propósito. Mi terapeuta era tranquila de una forma en la que inicialmente desconfié. Tenía una cara que me daba ganas de confesar cosas y luego arrepentirme de inmediato. En la primera sesión real, después de que le expliqué el engaño, la segunda familia, la situación de la boda y los años de favoritismo de bajo nivel que se habían extendido sobre todo como moho, me dijo, «Parece que has pasado mucho tiempo teniendo asignado el papel de la que es fuerte». Le dije, «Esa es una forma bonita de describir ser a la que se le exige que se aguante todo». Ella dijo, «Exactamente. Ese fue el principio. No una transformación gloriosa. Solo el principio de tener a alguien en el cuarto que no tratara mis reacciones como el problema separado del patrón que las formó». Hablamos mucho sobre el lenguaje, sobre cómo la gente en familias como la mía le cambia el nombre a la explotación como generosidad y al irrespeto como malentendido, sobre qué tan difícil es confiar en tu propio coraje cuando te han entrenado para experimentarlo como un fallo moral, sobre la diferencia entre ser compasiva y estar disponible para que te usen. Salía de esas sesiones sintiéndome exprimida, pero de una forma útil, como si fuera ropa emocional lavada. Luego llegó la primavera, y con ella, el último giro asqueroso que debió haberme sorprendido más de lo que lo hizo. Mi hermana consiguió el número de mi esposo. Todavía no sabemos exactamente cómo. Por un pariente. Por un chat viejo de grupo. Por uno de esos directorios en línea que honestamente deberían ser ilegales. Como haya sido, lo consiguió. El primer mensaje llegó un jueves por la noche mientras estábamos comiendo comida para llevar en el sillón. El teléfono de mi esposo vibró. Él miró hacia abajo, y vi cómo su expresión cambió a esa indiferencia específica de un hombre, viendo algo profundamente estúpido. Me pasó el teléfono sin decir una palabra. Era de mi hermana. El mensaje decía, «Espero que la vida de casados no sea aburrida todavía». Eso era todo, sin contexto, con la suficiente negación posible para ser técnicamente ligero y espiritualmente sucio. Me quedé mirando la pantalla, esperando a que llegara el coraje. Lo que sentí primero, curiosamente, fue vergüenza. No por mí, por ella. De ese tipo que hace que se te encojan los hombros. Porque no hay ninguna versión de mandarle un mensaje así al esposo de tu hermana que no te haga ver patética. Mi esposo dijo, con mucha calma, «La voy a bloquear». Y eso debió ser el fin. Pero hubo más mensajes antes de que pudiera. Al parecer había mandado un grupo de mensajes y cargaron todos a la vez. Un chiste sobre que él se casó con la hermana seria. Un comentario sobre que yo siempre necesitaba que todo se tratara de mí. Luego el que me revolvió el estómago. «Eres lindo, pero probablemente te habrías divertido más con alguien menos estirada». Se los juro, vi rojo. No metafóricamente. Hablo de visión de túnel real. El corazón martillándome en los oídos.
cada vieja humillación de la infancia apareciendo a la vez como si hubieran estado esperando detrás del escenario su señal para salir. Ojalá pudiera decirles que lo manejé como una mujer casada madura en terapia, firme en su autoestima y con técnicas de respiración. No fue así. Agarré mi propio teléfono tan rápido que casi tiro salsa de soya en el sillón. Mi esposo me puso una mano en la muñeca y dijo, «No mandes mensajes enojada». Lo miré y le dije, «¿Cuándo exactamente te imaginaste que iba a mandar mensajes? ¿En el cielo?» Él se rió, lo cual fue grosero pero justo, y agarró los dos teléfonos. Luego hizo algo tan simple que casi me hizo enojar más por lo sensato que era. Le tomó captura a cada mensaje. Se los mandó por correo a él mismo. Me los mandó a mí y bloqueó su número. Sin responder. Sin morder el anzuelo. Solo la evidencia, el silencio y el límite. Caminé por nuestra sala 20 minutos en calcetines y con pura furia. Todo lo que podía pensar era, claro, por supuesto que terminó aquí. No porque ella quisiera a mi esposo específicamente en algún gran sentido romántico, sino porque quería pruebas de que todavía podía meter la mano en mi vida y tocar algo. Esto nunca se había tratado de un lugar. Nunca se había tratado de una fecha de boda. Ni siquiera se había tratado totalmente de dinero. Siempre fue sobre el acceso. Sobre pararse en mi puerta y hacerme sentir inestable en mi propio hogar. Una vez que mi pulso bajó lo suficiente para que regresara el habla, me senté en la alfombra con las capturas de pantalla y sentí algo más frío a sentarse bajo la rabia. Claridad. Una claridad fea y cruda. Porque si mi hermana estaba dispuesta a mandarle mensajes así a mi esposo después de todo, entonces ya no quedaba ninguna confusión inocente que debatir. Nada de, tal vez tenía buena intención. Nada de, tal vez mi mamá se dejó llevar. No. Mi hermana no era una hija menor desamparada siendo arrastrada por adultos. Era una mujer adulta que había aprendido toda su vida que si quería algo, podía estirarse para alcanzarlo, y alguien más lo explicaría amablemente después. Le mandé las capturas a mi papá. No para pedir permiso, solo para que nadie pudiera volver a decir jamás que yo había exagerado ante una tensión vaga. Llamó a los 5 minutos, furioso de esa forma controlada que da de alguna manera más miedo que los gritos. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí, lo cual era solo parcialmente cierto. Luego me preguntó si quería que contactara a mi mamá. Dije que no. No quería otra discusión circular donde todos actuaban sorprendidos de que el comportamiento tiene una forma. Mi terapeuta, cuando le enseñé los mensajes la semana siguiente, dijo algo que se me quedó grabado. Dijo, a veces la última herida no es más grande, solo es más clara. Se refería a que después de años de daño ambiguo, un acto inconfundible puede ser extrañamente estabilizador, porque termina el debate interno. Eso fue exactamente lo que hizo. Me dolió. Me dio asco. Pero también terminó algo. El juicio constante en mi cabeza donde yo seguía presentando pruebas y luego cuestionaba si el juez tenía suficiente. Un mes después, mi mamá me mandó un correo desde una dirección nueva. El asunto decía, por favor, no ignores esto. Una excelente forma de asegurar que odiaría cada palabra antes de abrirlo. El correo era largo, demasiado largo, lleno del tipo de lenguaje que usa la gente cuando quiere crédito por el esfuerzo emocional, sin hacer el trabajo real de la verdad. Dijo que tenía el corazón roto porque las cosas hubieran llegado tan lejos. Dijo que mi hermana estaba en un mal momento y no se estaba comportando como ella misma. Dijo que entendía por qué me molestaron los mensajes, pero creía que venían del dolor y la humillación, no de una intención maliciosa. No de una intención maliciosa. Como si mandarle mensajes al esposo de tu hermana pudiera explicarse como sentimientos heridos. También escribió que las familias a veces actúan mal cuando están heridas, y que si seguíamos castigándonos para siempre, no quedaría nada. Esa frase casi me convence si no hubiera venido de la persona que seguía insistiendo en que mis castigos contaban y los de ella no. Escribí 6 borradores de respuesta. En uno era gélida y articulada. En otro, era devastadora y chistosa. En un tercero, era tan honesta que me hacía doler mi propio estómago. Luego los borré todos, porque ninguna de esas respuestas habría sido para ella. Habrían sido para la niña de 14 años en mí que todavía quería un testigo, que todavía quería que la persona que la lastimó finalmente dijera, sí, eso pasó, y sí, importó. En lugar de eso escribí 4 líneas. Dije que ya no estaba dispuesta a participar en ninguna relación donde la responsabilidad siempre se desviaba hacia el dolor de alguien más. Dije que el hecho de que mi hermana contactara a mi esposo confirmaba exactamente por qué la distancia era necesaria. Dije que no quería más contacto de ninguna de las dos. Luego le pedí que no me volviera a escribir. No fue cinematográfico. No fue satisfactorio.
Fue mejor. Fue útil. Mandó un correo una vez más, 2 semanas después, solo para decir que esperaba que la maternidad me enseñara lo que es la gracia algún día. El chiste ahí, claro, era que yo no era madre. A ella solo le gusta hablar desde una altura moral imaginaria. Lo borré sin leerlo después de ver la vista previa y bloqueé esa dirección también. Mi esposo y yo eventualmente nos mudamos a otro departamento al otro lado de la ciudad. No por acoso ni peligro ni nada dramático así. Sobre todo porque se acabó nuestro contrato y el lugar nuevo tenía mejor luz y un lavaplatos que no sonaba como si estuviera embrujado. Aún así, no voy a mentir y decir que no hubo algo sanador en empacar nuestros platos en cajas y dejar cuartos que habían tenido demasiada atención. Nueva dirección, nuevas rutinas, mismo matrimonio, mejores paredes. La terapia siguió moviendo cosas dentro de mí. Algunas sesiones me dejaban enojada, otras vergonzosamente sensible, otras con ganas de llamar a mi mamá, solo para oírla sonar decepcionada y así poder entrar de nuevo al viejo patrón y dejar de sentir la incertidumbre de lo nuevo. Sanar no es nada lineal, es muy poco conveniente. Nadie anuncia esa parte porque no vende diarios de gratitud. Una de las cosas más difíciles de admitir fue que a una parte de mí le había gustado ser la autosuficiente. No gustarme el dolor, obviamente, sino gustarme la identidad. La hija que no pedía mucho, la hermana mayor que podía aguantar, la razonable, la que podía ser herida y aún así llegar a tiempo, seguir haciendo la hoja de cálculo, seguir siendo una anfitriona educada, seguir sin arruinar la cena. Hay una recompensa social en ser la persona que absorbe el impacto con gracia. La gente te llama fuerte mientras te pisan el cuello. Mi terapeuta me preguntó una vez qué pasaría si dejaba de hacerme fácil de abandonar. Le dije que eso sonaba dramático. Ella me dijo que sonaba preciso. Mujer fastidiosa, muy buena en su trabajo. Salí de esa sesión sintiéndome más ligera, no curada, solo menos perseguida por fantasmas, y por un tiempo eso fue suficiente. Luego, en algún momento de ese otoño, la salud de mi mamá tuvo un pequeño bache. Nada catastrófico. Un procedimiento, algo de tiempo de recuperación, el tipo de cosas que las familias usan como palanca moral en menos de 24 horas. Me enteré primero por una tía, luego por mi papá, que se aseguró de decirme que solo me pasaba la información, no presión. Me preguntó si quería detalles. Dije que algunos, no muchos. Me dio los hechos básicos y lo dejó ahí. Pasé la siguiente semana sorprendida por mi propia respuesta emocional. No estaba en pánico. Ni siquiera estaba particularmente compasiva de la forma en que se supone que las buenas hijas son en las películas. Sobre todo estaba triste de una forma amplia y sorda. Triste de que la enfermedad reactive las expectativas tan rápido. Triste de que una parte de mí todavía se preocupara por qué tipo de persona era yo si no corría de regreso. Triste de que incluso ahora, el cuidar se sintiera peligroso porque muy seguido se convertía en acceso. No la llamé. No mandé flores. Tampoco me sentí triunfante por eso. La cultura de los límites en Internet hace que parezca que la distancia siempre viene con banda sonora y un mejor corte de pelo. A veces solo se siente como estar quieta mientras otras personas juzgan en silencio la forma de tu misericordia. Lo que sí hice fue quedarme con el hecho de que la compasión y el contacto no son lo mismo. Eso era nuevo para mí. Podía desearle su recuperación sin volver a abrir la puerta. Podía sentir lástima de que su vida se hubiera estrechado sin ofrecerme para ser arrastrada a ese estrechamiento. Podía llorar lo que nunca se construyó sin fingir que el plano original había cambiado. La última vez que vi a mi mamá en persona fue por accidente. Pasó a principios de la primavera, casi 2 años después de que empezara el lío de la boda, y un poco más de un año después de que mi hermana le mandara mensajes a mi esposo. Estaba en un vivero con un carrito lleno de cosas que no tenía por qué comprar, porque soy, en el fondo, una mujer que cree repetidamente que esta vez sí me convertiré en el tipo de persona que mantiene vivas las hierbas de olor. El lugar estaba lleno, húmedo por la lluvia de la mañana, y olía a tierra mojada, fertilizante y al tipo de optimismo que siempre tengo justo antes de que una planta se me muera. Di la vuelta en uno de los pasillos exteriores estrechos y ahí estaba ella, cerca de una exhibición de arbustos con flores, sosteniendo una plantita y viéndose más vieja de lo que esperaba. No dramáticamente más vieja, solo más suave en los bordes, más cansada. Creo que una parte de mí la había congelado en la postura de constante impulso emocional, la forma en que siempre parecía moverse a través de los límites de los demás como si fueran cortinas. Verla quieta por una vez sacudió algo en mí. Me vio casi de inmediato. Hay momentos en que tu cuerpo decide antes que tu mente. Se me tensaron los hombros. Se me cayó el estómago. Todo el viejo cableado se encendió. Corre hacia ella.
Huye, explica, protege, pórtate bien, no llores, no te veas débil, no dejes que te toque, no dejes que te llame fría. Es increíble cuántas voces internas pueden hablar a la vez cuando una mujer en un cardigan levanta la vista de una hortensia. Empezó a sonreír con cautela, como alguien que se acerca a un animal callejero que podría morder. Luego la sonrisa flaqueó. Tal vez porque vio mi cara. Tal vez porque finalmente entendió que el paso del tiempo no había hecho que el acceso reapareciera mágicamente. Dijo mi nombre. Dije hola porque no soy un monstruo, a pesar del rumor popular en ciertos rincones de mi familia extendida. Hubo un silencio incómodo después de eso. La lluvia golpeando el plástico arriba, la rueda de un carrito rechinando en algún lado, una pareja discutiendo bajito sobre el abono. La vida simplemente seguía a nuestro alrededor como si nada importante estuviera pasando. Luego me preguntó cómo estaba. Hay pocas preguntas con más carga que esa cuando la hace alguien que perdió el derecho a las actualizaciones casuales. Pude haberle dicho que estaba bien. Pude haber mentido. Pude haber enumerado ascensos, logros en terapia, el hecho de que mi matrimonio se había asentado en esa cosa rara y maravillosa, donde la seguridad se vuelve aburrida de la mejor manera. En lugar de eso dije, estoy bien, lo cual era verdad, y suficiente. Ella asintió. Se le pusieron los ojos llorosos casi de inmediato. Eso antes me funcionaba siempre. Me mandaba directo a un triaje emocional, preguntándome qué podía hacer para suavizar el ambiente, qué tan rápido podía reescribir mi propio dolor para volverlo comprensión. Ese día solo lo noté, de la misma forma en que notas el clima. Me dijo que había querido buscarme. Dijo que sabía que yo no quería contacto, pero que esperaba que tal vez hubiera pasado suficiente tiempo para que pudiéramos hablar. Hablar de verdad. Dijo que la edad había cambiado cómo veía las cosas. Dijo que haberme perdido había sido más difícil de lo que sabía admitir. Dijo que mi hermana estaba mejor ahora, lo cual me pareció interesante porque yo no había pedido actualizaciones y porque mi hermana de alguna manera seguía ocupando la frase incluso aquí. Escuché. No con calidez, no con crueldad, solo escuché. Luego dije, el problema nunca fue que no habláramos lo suficiente. Fue que cuando lo hacíamos, la verdad siempre tenía que doblarse para rodear a alguien más. Lloró. Claro que lloró. Pero por una vez, no escuché eso como prueba de que yo había hecho algo malo. Las lágrimas no siempre son evidencia de inocencia. A veces son simplemente lo que pasa cuando la realidad cae sin amortiguación. Me preguntó si de verdad pensaba que nunca me había amado correctamente. Esa pregunta pegó más fuerte que las otras porque dejó de lado la logística y se fue al centro podrido. Respiré y la miré. La miré de verdad. Esta mujer que alguna vez fue joven y egoísta y probablemente tuvo miedo, y luego fue mayor y terca. Y luego se apegó tanto a la historia de sí misma que la honestidad se volvió una amenaza. No creo que fuera un monstruo. Eso habría sido más fácil. Los monstruos son simples. Era una mujer con preferencias, puntos ciegos, vanidad, miedo y una habilidad casi atlética para convertir la culpa en peticiones. Así que le dije lo más honesto que tenía. Creo que me amaste en formas que eran reales para ti, le dije. También creo que esas formas eran demasiado pequeñas para lo que ser tu hija requería. Se me quedó viendo como si hubiera hablado en otro idioma. No lo dije para herirla. Lo dije porque la terapia finalmente me había arrastrado a un lugar donde podía separar la intención del impacto, sin excusar ninguna de las dos. Tal vez me amó. Tal vez sí. Pero un amor que regularmente me pedía desaparecer un poco, ceder un poco, entender un poco más, dolerme en silencio, hacer espacio, ser generosa, ser madura, ser fuerte. Ese amor igual me falló. Tal vez me amó a su manera, pero esa manera seguía sin ser suficiente para una hija. Nadie me dijo eso mientras crecía. Tuve que pagarle a una mujer por hora para que me ayudara a entenderlo. Mi mamá me preguntó si había algo que pudiera hacer, y esa, de alguna manera, fue la parte más triste. Porque si lo hubiera preguntado años antes, tal vez la respuesta habría sido grande y difícil, y tal vez incluso posible. Pero para entonces la respuesta era pequeña. Respeta la distancia, le dije. No pidas a otros que lleven mensajes. No reescribas lo que pasó. No uses emergencias, cumpleaños, días festivos ni la culpa. Solo deja que sea lo que es. Apretó los labios como si estuviera tratando de no discutir. Casi podía ver los viejos reflejos apareciendo. Explicar. Defender. Comparar hijas. Reformular. Y tal vez a su favor, o tal vez porque había un extraño cerca escogiendo entre dos bolsas de tierra, no lo hizo. Solo asintió. Luego dijo que lo sentía. No con elegancia. No con las palabras exactas con las que yo había soñado en mis años más feos.
sin un inventario grandioso de cada herida, sin una declaración perfecta de rendición de cuentas. Solo, lo siento, Noel, debí protegerte más de lo que te pedí que entendieras. No era suficiente para restaurar nada, pero era lo suficientemente específico para ser real. Le di las gracias por decirlo. No la abracé. No dije que todo estaba bien. No prometí ir a comer. Me fui con Romero, albahaca y una sensación de temblor en el pecho que me duró todo el resto de la tarde. Cuando llegué a casa, mi esposo me encontró trasplantando hierbas en el balcón con la concentración de alguien que está desactivando explosivos. Me preguntó qué pasó. Se lo conté. Escuchó y luego hizo la pregunta más importante. ¿Te sientes arrastrada de vuelta? Me quedé ahí con tierra en los dedos y lo pensé. La respuesta me sorprendió. No, dije. Solo me siento triste. Eso era nuevo. Triste sin urgencia. Triste sin ansias. Triste sin la fantasía de que una conversación pudiera recuperar toda una arquitectura de cuidados que nunca existió. Solo triste de una forma limpia, humana. Hoy en día, cuando la gente pregunta por mi familia, respondo en proporciones. Soy cercana a mi papá. Tengo una buena relación con mi madrastra. Mi relación con mi mamá es distante. Mi relación con mi hermana es inexistente. La mayoría de la gente acepta ese resumen porque los adultos saben que no cada silencio necesita una evaluación de desempeño. Los que preguntan de más normalmente quieren un cuento de moral más limpio de lo que la vida real ofrece. Ya no les doy uno. Mi esposo y yo compramos una casita el año después del encuentro en el vivero. Nada del otro mundo. Pintura descascarada en un cuarto, manijas de gabinete raras, un patio que se veía manejable hasta que el primer intento serio de mantenimiento casi acaba con nuestro matrimonio por un accesorio de la manguera. Era perfecta. Nuestra en el sentido legal aburrido y en el sentido emocional privado profundo. Pintamos paredes. Nos peleamos por los cortineros. Aprendimos qué vecinos hablaban de más y cuáles fingían no mirar desde atrás de las persianas mientras definitivamente miraban. Vida normal. Hermosa y poco apreciada vida normal. A veces, cuando estoy frente al fregadero de esa casa, pienso en cuánto de la adultez es simplemente construir cuartos donde las viejas dinámicas tienen menos oxígeno. No eliminar el recuerdo. No volverse tan sana como para nunca reaccionar. Solo elegir estructuras que no requieran las mismas traiciones a una misma. Un esposo que me dice la verdad sin tratar de suavizarla en tonterías. Un papá que nunca me pide que me encoja por la comodidad de alguien más. Una madrastra que se preocupa sin tratar de reclamar un papel que no es suyo. Amigos que no confunden mi autocontrol con debilidad. Un hogar donde no se invita a nadie para hacerme demostrar mi generosidad rindiendo mi paz. La terapia ayudó. El tiempo ayudó. El matrimonio ayudó. La distancia ayudó más que todo. De vez en cuando, especialmente cerca de las fiestas, todavía aparece una punzadita de duelo. Normalmente cuando veo a madres e hijas comprando juntas, u oigo a alguien quejarse casualmente de que su mamá llama demasiado y siento esa mezcla rara de envidia y cansancio. Ya no romantizo lo que perdí, pero honro el hecho de que perdí algo. No una madre perfecta. No una mujer de fantasía con luz suave que hubiera horneado pasteles de cumpleaños y me hubiera elegido cada vez. Perdí la posibilidad de pertenecer sin complicaciones en ese lado de la familia. Y aunque la posibilidad fuera probablemente imaginaria en su mayoría, llorarla todavía cuenta. Lo que cambió es que ya no confundo el duelo con una instrucción. No veo mi tristeza y concluyo que debería volver a abrir la puerta. No oigo la culpa, y asumo que significa deber. Ese cambio suena pequeño escrito. En la vida real, lo cambió todo. Así que no. Esta historia no termina con una reconciliación en Navidad, o con alguien pidiendo perdón entre lágrimas en una cama de hospital, o con mi hermana finalmente confesando en público que quería mi boda. Mi vida, mi esposo, mi lo que sea, porque la envidia la había vaciado. La vida real suele ser menos teatral y más útil que eso. Termina con la distancia mantenida, con una disculpa decente que llega tarde, y no se trata como una máquina del tiempo. Conmigo entendiendo que el cierre no es lo mismo que el reencuentro. Con mi esposo cerrando la puerta trasera con llave por la noche mientras yo reviso si la albahaca se está muriendo otra vez por alguna razón. Con mi papá llamando todavía los domingos. Con mi madrastra trayendo sopa cuando uno de nosotros se enferma. Conmigo, poco a poco, convirtiéndome en el tipo de mujer que no se llama a sí misma cruel por negarse a ser consumida. Si me hubieras preguntado hace años cómo se vería la justicia, probablemente habría dicho exposición, reivindicación, que todo el mundo finalmente viera lo que yo vi. Mi mamá admitiendo todo, mi hermana avergonzada, un gran equilibrio dramático de la balanza. Y sí,
Algo de eso pasó en pedazos. La gente sí vio más de lo que se suponía. Mi hermana sí se humilló sola. Mi mamá sí perdió el acceso que daba por sentado. Pero la justicia real, al menos para mí, terminó siendo más silenciosa. Fue casarme sin que ellas estuvieran ahí. Fue escuchar a mi esposo decir, sin dudarlo, que bloquearía a mi mamá si yo quería. Fue que mi papá me llamara su prioridad sin usar esas palabras exactas porque nunca tuvo que hacerlo. Fue aprender que fuerte y disponible no son sinónimos. Fue entender que el amor puede fallar sin ser falso. Fue finalmente creer que el que te pidan desaparecer con elegancia no es lo mismo que ser amada con madurez. Y tal vez, más que nada, fue esto. Dejé de esperar a ser elegida por personas que me necesitaban más fácil cuando yo era menos visible. Esa espera se había llevado más de mi vida de lo que yo sabía. Ya no. Todavía tengo la muestra de la invitación de boda de mi propia planeadora guardada en un cajón con documentos viejos y cupones vencidos. No como una herida, más bien como prueba de que mi vida siguió moviéndose incluso cuando otras personas trataron de escribir encima de ella. Algunos días, eso es todo lo que es el cierre.